Imagina por un momento que alguien te llama. No esperabas esa llamada, estás cansado. Ha sido un día largo, solo quieres descansar. Pero la otra persona necesita algo. Y mientras la escuchas sientes cómo aparece esa presión familiar, esa voz silenciosa, esa que te acompaña desde hace años. No le decepciones, no seas egoísta, di que sí. Y entonces vuelves a hacerlo, aceptas, aunque no quieres, aunque estás agotado, aunque una parte de ti necesita exactamente lo contrario. Miras la pantalla unos segundos, sabes que querías decir otra cosa, sabes que necesitabas descansar, sabes que hoy necesitabas elegirte a ti, pero tus dedos ya han escrito claro, cuenta conmigo, y en ese instante ocurre algo que casi nadie ve. No pierdes tiempo, no pierdes energía, pierdes un pequeño pedazo de honestidad contigo mismo. La llamada termina, la otra persona queda satisfecha. Pero tú no, porque algo dentro de ti vuelve a quedarse sin espacio y quizás nadie lo nota, ni tus amigos, ni tu familia, ni las personas que te rodean. Pero tú sí lo notas, cada vez que dices algo que no piensas, cada vez que escondes lo que sientes, cada vez que sonríes, cuando en realidad estás cansado de sonreír, porque existe una forma de forrogaberrax. Sufrimiento muy silenciosa, una que no hace ruido, una que no aparece en fotografías, una que casi nunca se cuenta, la de vivir intentando ser la persona que todos esperan. Hay personas que pasan años enteros haciendo exactamente eso, intentando no molestar, intentando no decepcionar, intentando encajar, intentando gustar, y desde fuera parecen fuertes, parecen exitosas, parecen felices, pero por dentro viven una batalla constante, una batalla que nadie ve. La batalla entre lo que sienten y lo que creen que deberían sentir, entre lo que necesitan y lo que los demás esperan de ellas. Quizás conoces a alguien así, o quizás esa persona eres tú, porque la necesidad de aprobación tiene una característica muy extraña. No llega como una amenaza, no parece peligrosa. De hecho, suele disfrazarse de algo positivo. Se disfraza de educación, de generosidad, de responsabilidad, de amabilidad. Y por eso resulta tan difícil detectarla, porque durante mucho tiempo crees que simplemente estás siendo una buena persona, hasta que un día empiezas a notar las consecuencias. Te cuesta decir lo que piensas, te cuesta poner límites, te cuesta decepcionar a alguien, te cuesta elegirte. Y entonces aparece algo que no esperabas, el agotamiento, no un cansancio físico, un cansancio emocional, ese que sientes cuando llevas demasiado tiempo sosteniendo una versión de ti que ya no puedes mantener. Imagina a un actor, cada día interpreta el mismo personaje durante horas, durante semanas, durante años. Al principio puede hacerlo sin problema, pero tarde o temprano ocurre algo, olvida quién era antes del personaje. Y eso es exactamente lo que sucede cuando vives buscando aprobación. Empiezas a interpretar un papel, el hijo perfecto, la pareja perfecta, el amigo perfecto, la persona que siempre puede con todo, la persona que nunca se enfada, la persona que siempre está disponible, la persona que jamás decepciona. Y cuanto más tiempo interpretas ese papel, más te alejas de quien realmente eres. Lo más doloroso es que muchas personas ni siquiera se dan cuenta, porque llevan haciéndolo toda la vida. Creen que es normal, creen que así funciona la vida, creen que sacrificarse constantemente es una obligación, hasta que algo ocurre. A veces sucede a los 30 años, a veces a los 40, a veces mucho después, pero casi siempre llega ese momento, el momento en que te miras al espejo y te haces una pregunta incómoda, una pregunta que cambia muchas cosas. ¿Estoy viviendo mi vida o estoy viviendo la vida que otros esperan de mí? Y esa pregunta suele dar miedo, porque la respuesta no siempre gusta. Recuerdo la historia de un hombre que parecía tenerlo todo: buen trabajo, buenos ingresos, buenas relaciones, todo parecía encajar, todo parecía correcto. Sin embargo, cada mañana sentía algo extraño, una sensación difícil de explicar, como si estuviera caminando en dirección equivocada, como si algo dentro de él estuviera intentando decirle algo durante años. Ignoró esa sensación, siguió trabajando, siguió complaciendo, siguió haciéndolo lo que se esperaba de él, hasta que una noche llegó a casa completamente agotado, se sentó en silencio, sin teléfono, sin televisión, sin distracciones, y por primera vez en mucho tiempo escuchó sus propios pensamientos. Lo que descubrió le sorprendió. No estaba cansado del trabajo, no estaba cansado de las responsabilidades, estaba cansado de intentar demostrar constantemente que era suficiente,
porque eso es lo que hace la búsqueda de aprobación. Convence de que todavía tienes que demostrar algo, demostrar que vales, demostrar que mereces amor, demostrar que eres importante, demostrar que eres importante. Suficiente, y mientras intentas demostrarlo nunca descansas, porque siempre parece faltar algo, siempre parece que necesitas una validación, más un reconocimiento más, un elogio más, una confirmación más. Pero hay un problema. La aprobación funciona como la sed, cuanto más dependes de ella más. Necesitas, por eso algunas personas reciben cariño y siguen sintiéndose inseguras, reciben reconocimiento y siguen dudando, reciben elogios y continúan sintiendo vacío, porque el problema nunca estuvo fuera, el problema es haber entregado tu valor personal a la opinión de otras personas. Y cuando haces eso, tu felicidad deja de pertenecerte un elogio, te levanta una crítica, te derrumba una aceptación, te tranquiliza un rechazo, te rompe. Es una forma muy frágil de vivir y, sin embargo, millones de personas viven exactamente así, esperando que el mundo les diga quiénes son, esperando que otros les recuerden cuánto valen, esperando una aprobación que nunca parece suficiente. Pero aquí aparece una pregunta todavía más importante: si llevas años intentando agradar a todo el mundo, ¿quién ha estado cuidando de ti? Si siempre estás pendiente de las necesidades de otros, ¿quién escucha las tuyas? Si siempre estás mirando hacia afuera, ¿cuándo fue la última vez que miraste hacia adentro? Porque la verdad es que nadie nace necesitando desesperadamente la aprobación de este bollo. Los demás, nadie llega al mundo pensando así. Es algo que se aprende poco a poco, a lo largo del tiempo. Y para comprender cómo empezó todo, tenemos que viajar mucho más atrás, tenemos que regresar a un lugar que quizás no esperabas, tu infancia, porque fue allí donde muchas personas aprendieron una idea que terminaría acompañándolas durante décadas. La idea de que agradar era más seguro que ser ellas mismas. Nadie nace buscando aprobación, nadie llega al muerte. Suscóbamos por sintono. Aprobación. Nadie llega al mundo preocupado por decepcionar a los demás. Un niño pequeño no piensa en encajar, no piensa en agradar, no piensa en cumplir expectativas simplemente. Existe, ríe cuando quiere reír, llora cuando algo le duele, dice lo que siente, expresa lo que necesita, es auténtico, es libre. Pero algo ocurre con el paso de los años, algo tan silencioso que muchas veces pasa desapercibido y, sin embargo, termina moldeando toda una vida. Imagina a un niño que vuelve emocionado a casa, quiere contar algo, quiere compartir lo que siente, quiere mostrar quién es, pero descubre que algunas partes de sí mismo son mejor recibidas que otras. Cuando es obediente, recibe sonrisas; cuando cumple expectativas, recibe elogios; cuando hace lo correcto, recibe atención. Y poco a poco su cerebro empieza a observar, empieza a aprender, empieza a sacar conclusiones, no con palabras, con emociones. Así me quieren más, así todo está bien, así evito problemas. Y sin darse cuenta comienza a adaptarse. Al principio son pequeños cambios, pequeñas renuncias, pequeños silencios. Pero con el tiempo, esas pequeñas cosas empiezan a crecer hasta convertirse en una forma de vivir. Quizás te enseñaron que enfadarte era malo. Quizás aprendiste que llorar era una señal de debilidad. Quizás sentiste que expresar desacuerdo generaba tensión. Quizás descubriste que callar era más seguro. Y entonces hiciste lo que cualquier niño habría hecho. Te adaptaste, porque un niño no puede arriesgarse a perder el amor. No puede arriesgarse a sentirse rechazado. Necesita pertenecer, necesita sentirse seguro, necesita sentir que tiene un lugar. Y por eso aprende algo muy peligroso, aprende a convertirse en quien los demás necesitan, aunque para lograrlo tenga que alejarse de sí mismo. Imagina a una niña de 8 años. Está sentada en la mesa, quiere decir que está triste. Quiere contar lo que le ocurrió en la escuela. Pero mira a los adultos. Todos parecen ocupados. Todos parecen preocupados. Y entonces toma una decisión. Silenciosa, no dice nada. Sonríe. Y guarda sus emociones para más tarde. El problema es que ese más tarde a veces tarda 20 años en llegar. Quizás te convertiste en la persona responsable, la que nunca causaba problemas, la que siempre ayudaba, la que siempre entendía a todos, la que siempre estaba disponible, la que nunca pedía demasiado, la que nunca molestaba. Y durante mucho tiempo eso funcionó. Recibías reconocimiento, recibías aprobación, recibías cariño. Todo parecía indicar que ibas por el camino correcto, pero había algo que nadie te explicó.
Cada vez que ocultabas una emoción para ser aceptado, perdías una pequeña parte de tu autenticidad. Cada vez que callabas algo importante, te alejabas un poco más de ti. Cada vez que elegías agradar, antes que expresarte, tu verdadera voz se hacía más débil. Y los años pasaron, la infancia quedó atrás. Llegó la adolescencia, después la vida adulta, pero aquel mecanismo siguió contigo, porque las estrategias emocionales que aprendemos de pequeños suelen acompañarnos mucho más tiempo del que imaginamos. Por eso hay personas que sienten ansiedad cuando alguien se enfada con ellas, aunque no hayan hecho nada malo. Por eso hay personas que se sienten culpables después de poner un límite sano. Por eso, algunas soportan situaciones que las hacen sufrir durante años, porque en el fondo no están reaccionando únicamente al presente, están reaccionando a algo más antiguo, más profundo, más invisible. Están reaccionando al miedo de dejar de ser queridos, y aquí aparece una verdad que puede cambiarlo todo. Muchas veces no buscas aprobación porque seas inseguro, la buscas porque tu cerebro aprendió que era necesaria para sentirte a salvo, y eso cambia completamente la perspectiva, porque deja de ser un defecto y se convierte en una adaptación que tuvo sentido en algún momento, pero que quizás ya no te sirve. Imagina que durante años utilizaste un paraguas para protegerte de una tormenta. La tormenta termina, el sol vuelve a salir, pero tú sigues caminando con el paraguas abierto, no porque lo necesites, sino porque te acostumbraste a él. Eso es exactamente lo que ocurre con muchas conductas emocionales. Siguen presentes mucho después de que hayan dejado de ser necesarias, y por eso resulta tan difícil cambiarlas, porque no parecen un problema, parecen parte de tu personalidad. Piensas: yo soy así, siempre he sido así, siempre me ha costado decir lo que pienso, siempre he intentado evitar conflictos. Pero quizás no naciste así, quizás aprendiste a ser así, y lo sí. Más curioso es que durante años ni siquiera lo cuestionas, piensas que esa es tu personalidad, piensas que naciste complaciendo, piensas que naciste diciendo sí, hasta que un día conoces a alguien que pone límites sin sentirse culpable, y te preguntas algo que nunca te habías preguntado: ¿cómo puede hacerlo sin miedo? Y esa pregunta suele ser el principio del cambio. Y si lo aprendiste, también puedes aprender algo diferente. Sin embargo, existe otro factor que hace que todo esto sea aún más complicado: tu cerebro, porque hay algo fascinante que ocurre dentro de nosotros, algo que la neurociencia conoce muy bien. El cerebro humano interpreta el rechazo social de una manera muy particular. Para nuestros antepasados, quedarse fuera del grupo podía significar peligro, podía significar aislamiento, podía significar supervivencia. Por eso incluso hoy, una crítica puede doler más de lo que debería. Una desaprobación puede generar ansiedad, un rechazo puede sentirse casi como una amenaza, no porque realmente estés en peligro, sino porque tu sistema nervioso intenta protegerte. Y cuando no entiendes esto, terminas creyendo que debes evitar cualquier desaprobación. A toda costa empiezas a vigilarlo, qué dices, lo que haces, cómo actúas, cómo te comportas, cómo te ven los demás, y poco a poco ocurre algo agotador. Empiezas a vivir en función de las expectativas ajenas, como un actor que jamás abandona el escenario, como alguien que nunca deja de interpretar, hasta que un día aparece una pregunta incómoda, una pregunta que muchas personas intentan evitar durante años: si siempre estoy pendiente de lo que quieren los demás, ¿qué quiero yo? Y cuando llega ese momento, muchas personas descubren algo doloroso: no saben responder, porque llevan demasiado tiempo escuchando todas las voces, menos la propia. Pero la buena noticia es que tu voz sigue ahí, nunca desapareció, solo quedó enterrada bajo años de adaptación, bajo años de miedo, bajo años de aprobación, y recuperarla comienza con algo aparentemente simple, algo que parece pequeño, pero que para muchas personas se convierte en uno de los mayores desafíos de su vida: una palabra, dos letras, una decisión, la capacidad de decir no. Y lo que ocurre cuando finalmente aprendes a hacerlo puede transformar por completo la forma en que vives. Hay personas que llevan años esperando un gran cambio. Piensan que algún día despertarán sintiéndose diferentes, más seguras, más libres, más auténticas. Pero la transformación rara vez llega de esa manera. La mayoría de las veces comienza con algo mucho más pequeño, algo que parece insignificante: una conversación, una decisión, una palabra no. Y sin embargo, para muchas personas esa palabra produce más miedo que cualquier otra, porque decir no no significa solamente rechazar una petición, significa enfrentarse a algo mucho más profundo: al miedo de decepcionar, al miedo de ser juzgado, al miedo de que alguien cambie la forma en que te mira. Quizás te ha ocurrido
recibes un mensaje, alguien necesita algo de ti, y en cuestión de segundos tu mente empieza a trabajar, no analizas si puedes hacerlo, no analizas si quieres hacerlo, analizas algo completamente distinto. ¿Qué pensarás si me niego? Y ahí empieza la batalla, una batalla que sucede dentro de ti. Por un lado, está tu necesidad, tu cansancio, tu tiempo, tu energía. Por el otro, está el miedo, ese miedo antiguo, ese miedo que lleva años acompañándote. Y demasiadas veces gana el miedo por eso. Terminas aceptando cosas que no deseas, compromisos que no quieres, responsabilidades que no te corresponden, problemas que nunca fueron tuyos. Y al principio, parece que no pasa nada, todo continúa igual, la relación sigue funcionando, la otra persona está satisfecha, la vida continúa, pero dentro de ti algo empieza a acumularse, algo silencioso, algo peligroso, el resentimiento, porque existe una diferencia enorme entre ayudar, porque quieres, y ayudar, porque sientes que no tienes otra opción. La primera te llena, la segunda te vacía. La primera nace de la libertad, la segunda nace del miedo, y el cuerpo conoce perfectamente la diferencia. Por eso hay personas que terminan agotadas sin entender por qué no están cansadas únicamente por lo que hacen. Cansadas por todo lo que reprimen, por todo lo que callan, por todo lo que aceptan, cuando en realidad desean otra cosa. Imagina por un momento una taza. Cada vez que ignoras una necesidad tuya, la llenas un poco. Cada vez que dices sí, cuando querías decir no, la llenas un poco más. Cada vez que te sacrificas para evitar un conflicto, la llenas de nuevo durante un tiempo. Parece que todo está bajo control, pero llega un momento inevitable. La taza se desborda. Y cuando eso ocurre, aparecen cosas que no esperabas: irritabilidad, ansiedad, tristeza, cansancio, constante falta de motivación. Y muchas personas creen que el problema está en el trabajo, o en la pareja, o en las circunstancias, cuando en realidad llevan años abandonándose, porque existe una verdad que puede resultar incómoda, pero necesitas escucharla. Cada vez que dices sí a algo que no quieres, también estás diciendo no a tu descanso, no a tu descanso, tranquilidad, no a tus prioridades, no a tu bienestar, no a ti. Y después de repetirlo cientos de veces, el precio termina siendo enorme. Sin embargo, hay algo todavía más difícil que aprender a decir no: soportar la reacción de algunas personas cuando empiezas a hacerlo, porque muchas veces creemos que todos celebrarán nuestro cambio, creemos que todos entenderán nuestros límites, creemos que todos respetarán nuestras decisiones, pero la realidad no siempre funciona así. Imagina a una mujer que durante años estuvo disponible para todos, siempre ayudando, siempre resolviendo problemas, siempre respondiendo inmediatamente, siempre sacrificando su tiempo. Todos estaban acostumbrados a esa versión de ella. Era predecible, era cómoda, era la persona que nunca fallaba, pero un día algo cambió. Comenzó a respetarse, comenzó a escuchar su cansancio, comenzó a proteger su energía, y empezó a decir no cuando realmente lo necesitaba. Lo que ocurrió después la sorprendió a algunas personas. Lo entendieron, otras no. Algunas la apoyaron, otras se molestaron. Por un momento creyó que estaba haciendo algo malo, hasta que comprendió algo fundamental: no todas las personas que permanecen a tu lado valoran quién eres. Algunas valoran lo que haces por ellas, y la diferencia suele aparecer cuando dejas de dar lo que siempre dabas. Es una verdad difícil, pero profundamente liberadora, porque te permite ver con claridad, te permite distinguir entre quienes te quieren de verdad y quienes simplemente estaban cómodos con tu falta de límites. Las personas que te quieren pueden sorprenderse al principio, pueden necesitar tiempo para adaptarse, pero acabarán respetándote, porque el amor sano no exige sacrificios permanentes, no exige que desaparezcas, no exige que te abandones, no exige que vivas agotado para demostrar tu cariño. El amor sano deja espacio para dos personas, no para una sola. Y cuando entiendes esto, algo empieza a cambiar dentro de ti. Comienzas a sentir menos culpa, comienzas a sentir más paz, comienzas a darte cuenta de que poner límites no destruye las relaciones correctas, las fortalece, porque elimina silencios acumulados, elimina frustraciones ocultas, elimina expectativas irreales y permite que las relaciones se vuelvan más honestas, más auténticas, más reales. Sin embargo, todavía queda una pregunta importante. Si buscar aprobación nos hace sufrir, si vivir para agradar nos agota, así poner límites nos ayuda a sentirnos mejor, ¿por qué seguimos haciéndolo? ¿Por qué volvemos una y otra vez a necesitar que otros nos validen? La respuesta está en algo mucho más profundo de lo que imaginas, algo que ocurre dentro de tu cerebro, algo que explica por qué la aprobación
puede convertirse en una auténtica adicción emocional, y cuando entiendas cómo funciona, verás tu vida con ojos completamente diferentes. Hay una razón por la que resulta tan difícil dejar de buscar aprobación, una razón que no siempre vemos, porque no viven tus pensamientos, viven tus emociones cada vez que alguien te felicita, cada vez que te acepta, cada vez que reconoce algo que has hecho sientes una pequeña satisfacción, una sensación agradable, como si por unos segundos todo estuviera en orden, como si fuera suficiente, como si finalmente pudieras relajarte. Y eso es completamente humano, todos necesitamos sentir conexión, todos necesitamos sentirnos vistos, todos necesitamos sentirnos valorados. El problema aparece cuando empiezas a depender de esa sensación, cuando tu tranquilidad necesita constantemente la confirmación de alguien más. Porque entonces ocurre algo peligroso. Tu valor deja de estar en tus manos y pasa a depender de opiniones que cambian todos los días. Un día alguien te admira y te sientes fuerte, al día siguiente alguien te critica y comienzas a dudar. Un día te sientes aceptado, al siguiente te sientes rechazado y tu estado emocional sube y baja como una hoja arrastrada por el viento, sin dirección, sin estabilidad, sin paz. Es agotador, porque significa vivir esperando que otros decidan cómo debes sentirte contigo mismo. Cuanto más haces eso, más te alejas de algo fundamental, tu propia validación. Porque llega un momento en el que ya no preguntas ¿qué pienso yo de mí? Empiezas a preguntar ¿qué piensan los demás de mí? Y esa pequeña diferencia puede cambiar una vida entera. Imagina a una mujer que lleva años intentando ser perfecta, la mejor madre, la mejor hija, la mejor amiga, la mejor compañera, siempre esforzándose, siempre dando más, siempre intentando demostrar algo. Durante mucho tiempo creyó que si hacía todo bien, finalmente se sentiría suficiente. Pero ese día nunca llegó, porque cada meta alcanzada era sustituida por otra, cada reconocimiento duraba apenas unos momentos, cada elogio desaparecía rápidamente, y el vacío seguía allí, esperando silencioso, intacto, hasta que una noche entendió algo que llevaba años necesitando escuchar. No estaba cansada de esforzarse, estaba cansada de intentar demostrar que merecía ser querida, y esa comprensión lo cambió todo, porque por primera vez dejó de preguntarse qué tenía que hacer para merecer amor y comenzó a preguntarse por qué había creído que debía ganárselo. Quizás tú también has vivido algo parecido. Quizás has pasado años intentando demostrar que vale, intentando demostrar que eres importante, intentando demostrar que eres digno de respeto, intentando demostrar que mereces un lugar, pero existe una verdad profundamente liberadora. Tu valor no aparece cuando alguien lo reconoce. Tu valor ya existe, no nace de los elogios, no nace de la aprobación. No, nace de la aceptación, existe antes de todo eso, y comprenderlo cambia completamente la forma de vivir, porque dejas de correr, dejas de perseguir, dejas de demostrar, y comienzas a construir algo mucho más sólido: confianza. No la confianza que depende de los aplausos, sino la que nace cuando sabes quién eres, incluso cuando otros no están de acuerdo, incluso cuando alguien te critica, incluso cuando decepcionas a alguien, porque aquí aparece una realidad que muchas personas tardan años en aceptar. Nunca le gustarás a todo el mundo. Nunca, no importa cuánto te esfuerces, no importa cuánto ayudes, no importa cuánto sacrifiques, siempre habrá alguien que te juzgue, siempre habrá alguien que no te entienda, siempre habrá alguien que no esté de acuerdo contigo. Y eso no significa que estés haciendo algo mal, significa que eres humano. Durante años, muchas personas persiguen algo imposible: la aprobación universal. Intentan agradar a todos, intentan evitar cualquier conflicto. Hace algunos años una mujer escribió algo en su diario, una sola frase. Después de 40 años intentando complacer a todos, escribió: no recuerdo la última vez que tomé una decisión pensando en mí. Y cuando leyó esa frase, volvió a leerla una segunda vez, después una tercera, y comenzó a llorar porque comprendió algo doloroso. Había pasado décadas construyendo una vida aceptada por todos, pero apenas conocida por ella misma. Intentan que nadie se sienta incómodo, intentan ser aceptadas por todos, pero mientras persiguen ese objetivo abandonan el más importante: aceptarse a sí mismas. Y cuando finalmente entienden esto, algo comienza a relajarse por primera vez. Dejan de actuar por primera vez, dejan de interpretar un personaje por primera vez, dejan de cargar expectativas que nunca les pertenecieron. Y entonces aparece algo maravilloso: la pontea. Y entonces aparece algo maravilloso. Autenticidad. La libertad de expresar lo que piensas, la libertad de decir:
no la libertad de equivocarte, la libertad de no gustarle a todo el mundo, la libertad de ser tú, porque existe una pregunta que puede cambiar tu vida para siempre: ¿quién eres cuando dejas de intentar agradar? Detente un momento, respira y piensa en ello. ¿Quién eres cuando no estás intentando impresionar? ¿Quién eres cuando no estás buscando aceptación? ¿Quién eres cuando nadie espera nada de ti? Quizás hace mucho tiempo que no te haces esa pregunta. Quizás llevas tantos años adaptándote que olvidaste la respuesta, pero sigue ahí esperándote la persona que eras antes del miedo, antes de las expectativas, antes de la necesidad de aprobación, la persona que no necesitaba demostrar constantemente su valor, la persona que simplemente existía. Imagina despertar mañana y no sentir la necesidad de demostrar nada, no demostrar que eres suficiente, no demostrar que eres fuerte, no demostrar que mereces amor, simplemente vivir, respirar, elegir, equivocarte, aprender y seguir siendo valioso. Esa es la libertad que muchas personas buscan durante toda una vida. Y quizás hoy sea el día de volver a ella, no de golpe, no de manera perfecta, no de la noche a la mañana, sino poco a poco, con pequeñas decisiones, con pequeños límites, con pequeños actos de respeto hacia ti mismo, porque cada vez que eliges escucharte, recuperas una parte de tu libertad. Cada vez que eliges respetarte, recuperas una parte de tu paz. Cada vez que eliges ser auténtico, recuperas una parte de ti, y un día descubres algo extraordinario. La vida se vuelve más ligera, más tranquila, más real, porque ya no estás intentando sostener una versión de ti creada para satisfacer a los demás. Ahora estás viviendo desde quien realmente eres. Y ahí aparece la verdadera felicidad, no cuando todo el mundo te aprueba, no cuando recibes más elogios, no cuando consigues gustarle a todos. La verdadera felicidad aparece cuando dejas de abandonarte para conseguirlo, porque la paz que llevas años buscando fuera siempre estuvo dentro, esperando el momento en que dejaras de perseguir la aprobación del mundo para empezar a darte la tuya propia, porque al final de tu vida no recordarás cuántas personas te aprobaron. No recordarás cuántos elogios recibiste, no recordarás cuántas veces lograste encajar. Recordarás algo mucho más importante: si tuviste el valor de ser tú. Y quizá después de tantos años viviendo para todos, hoy sea el día en que empieces a vivir para ti.